fijado? A ver, se están uniendo ya. Ya. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Quiero ver si me escuchan. Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Sintieron frío hoy día en la mañana? Me imagino que sí. Tuvimos una mañana muy, muy fría acá en la zona central y particularmente quienes viven hacia el interior de la zona central y especialmente desde la región de Coquimbo hacia el sur, mucho frío en la mañana, temperaturas de 0 grados, de 1 grado bajo cero, pero lo bueno tiene una parte mala y una parte buena. La parte buena que en la tarde la temperatura igual estuvo agradable acá en la zona central del país, sobre todo hacia el interior, en la costa igual, de hecho tuvimos un día prácticamente despejado, una jornada muy, muy agradable, pero la otra parte que no es muy buena es que las condiciones de ventilación y de calidad del aire no son las más adecuadas, especialmente en el sur del país, sobre todo en Osorno y en Puerto Montt, porque están con emergencia ambiental, ni siquiera preemergencia, sino que están con emergencia ambiental en Osorno y en Puerto Montt. Así que ahí, bueno, la cosa está un poco más compleja. En Santiago ya llevamos 2 preemergencias, hasta el momento ninguna emergencia ambiental, afortunadamente. Vamos a esperar que sea la hora exacta para comenzar Voces de la Emergencia Climática. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Este proyecto que está hecho con mucho, mucho cariño por puras mujeres. Así que vamos a ir viendo. Les quiero contar, sí, les voy a saludar un poco quienes están acá. Hola José Luis, Anita, Dani Riff, Marcelo, Gris dice, muchas gracias. Hoy que estoy ciega, que me cuesta leer. Que tenga temperatura. Dice, ¿qué temperatura habrá el día como hoy del año 2098? Buena pregunta. Dice Cristian Reyes, ¿qué temperatura? Uy, imagínense si seguimos así como estamos, no vamos a hablar de 18, 19 grados en invierno, tendríamos que estar hablando como de 25 grados o 30 grados en el invierno. Así que es bien, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante porque vamos a estar conectadas con Carolina Urmeneta. Ella es jefe del Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, así que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Ya son, al final del live, cuando terminemos la conversación con la Carola, los quiero invitar a que sigan junto a nosotros porque ahí vamos a hacer un pronóstico del tiempo. Ya vamos a entregar todos los pronósticos si quieren saber si vuelve la lluvia, cuándo vuelve la lluvia, dónde va a llover, si llueve esta semana. Entonces vamos a entregarles todo el pronóstico del tiempo que quieran, pero al final del live, después de que conversemos con Carolina Urmeneta del Ministerio del Medio Ambiente. Ya van a ser las 6 de la tarde en punto, todavía no oscurece. ¿Se han fijado que ya los días comienzan a ser más largos? Que en la mañana amanece un poco más temprano y en la noche se oscurece un poquitito más tarde. Bueno, esto es gracias a que ya se comienza a acercar un poco el sol, va en dirección hacia el hemisferio sur, por lo tanto cada vez los días van a comenzar a ser un poquitito más largos. Esto es muy agradable para quienes les gusta, por supuesto, la época más de primavera y de verano. Todavía estamos en pleno invierno, pero se nota la diferencia de hace un mes atrás, incluso hace un mes y medio atrás, que los días por supuesto que tienen mucha más luz que hace un tiempo atrás. Y esto, nos regalamos michelada acá, Cristian. Vamos a ver si es que hay alguna consulta del tiempo, pero de todas maneras las vamos a dejar todas para al final de nuestro live para que conversemos del pronóstico del tiempo. Bueno, les quiero dar la bienvenida a Voces de la Emergencia Climática, este encuentro semanal que hacemos a través de mi Instagram Live. Es un proyecto hecho con mucho cariño, es un proyecto hecho por puras mujeres que pretendemos nosotros que esto culmine con una gran jornada
donde participen muchas personas, donde participe la academia, donde participen emprendedores, donde participen todos quienes están relacionados con el medio ambiente, todos quienes estamos preocupados por el cambio climático, todos quienes estamos, los que queremos hacer algo en nuestro planeta, por detener o por frenar el avance del cambio climático, el avance, ¿no es cierto?, del aumento de la temperatura. Entonces es un proyecto que estamos desarrollando y por lo mismo queremos invitarte a que nos envíen un correo electrónico. ¿A dónde? A nuestro correo, que es vocesdelaemergenciaclimática@gmail.com, que nos cuentes, por ejemplo, si tú eres un emprendedor, si tienes alguna pyme, que nos indiques con un video, ojalá de 30 a 40 segundos, no más allá que eso, porque nos han llegado algunos videos que son muy largos, entonces nosotros tendríamos que editarlos, y para evitar que, por ejemplo, tengamos que cortar algo importante de lo que tú quieres que se muestre, porque nosotros queremos tener una plataforma, que ya se las voy a contar, entonces necesitamos que tenga solamente esta duración. ¿Cuál va a ser nuestra gran plataforma? Va a ser un canal de YouTube. Por eso que los queremos invitar a que sigan nuestro canal de YouTube. Y para incentivar un poco esto, lo que vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes van y se conectan a nuestro canal de YouTube y nos siguen y nos mandan un correo con sus datos, podrás estar participando por este precioso reloj Samsung Galaxy Watch Active 2, que podría ser tuyo, siempre y cuando nos sigas en el canal de YouTube, nos mandes un correo con tus datos y podrías participar por este maravilloso reloj. Lo importante es que lo vamos a premiar cuando nosotros alcancemos al menos 2.000 personas que nos sigan en el canal de YouTube. Así que mientras más rápido participen, mientras más nos sigan en nuestro canal de YouTube, Voces de la Emergencia Climática. Recuerden, Voces de la Emergencia Climática podrían ser los ganadores de ese maravilloso reloj. Pero como todo proyecto tiene que funcionar, nosotros le damos la bienvenida también y agradecemos a NOP Laboratorios porque nos entrega en esta época, ¿no es cierto?, que me estaba un poco ansiosos con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, una fórmula perfecta para combatir la ansiedad. Y esto es Bioactive O, que son 15 gotitas 3 veces al día y baja un poco la ansiedad, entonces nos evita un poco que nos dé esta ansiedad también por comer. Y por supuesto el Focus Especial, que es un comprimido que ustedes lo consumen 3 veces al día junto con las otras gotitas, y esto acelera el metabolismo en reposo. Entonces es maravilloso para quienes en este tiempo por lo menos no están haciendo mucha actividad física. Así que es la recomendación que le podemos hacer de NOP Laboratorios. Por otra parte, queremos agradecer también a la ONG WWF por haber creído en este proyecto, porque vamos a estar conversando con ellos. Trabajan con la conservación del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad ecológica y sostenible de los recursos naturales. Así que agradecemos también a la WWF y por supuesto al Ministerio del Medio Ambiente, que es nuestro patrocinador, que también confió en este proyecto. Y justamente es hoy que vamos a estar conversando con Carolina Urmeneta, es jefa del cambio climático del Departamento del Ministerio del Medio Ambiente, para saber qué pasa con el cambio climático en nuestro país y muchas dudas y muchas cosas que queremos que ustedes comiencen a conversar junto a nosotros. Así que ahora vamos a buscar a Carolina. Me esperan un segundito, que no puedo... A ver. Se me quedó pegado acá. Ahí sí. Ahí vamos a esperar que se conecte con nosotros. Y vamos a conversar. Ahí está, qué bueno. ¿Me escuchas bien? Hola, súper bien, Ya, perfecto. perfecto. ¿Cómo estás, Carolina? O Carola, ¿cómo te digo? Carola, está perfecto. Carola. Sí, ¿Cómo te fue hoy día en la mañana? ¿Sentiste frío? harto frío, sí, ¿Te diste pero cuenta menos que otros días, sí. que estaba súper frío en la mañana? En la mañana fue de heladas matinales en muchas partes de la zona central y particularmente en Santiago. Bueno, Sí. nos une un tema muy especial, un tema muy importante. Queremos saber, hablar sobre el cambio climático, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre las políticas, ¿no es cierto? Pero antes de comenzar a conversar un poco más sobre el tema, me gustaría, Carola, porque tú tienes una manera de explicar muy simple, muy clara, muy sencilla,
que nos expliques primero qué es el cambio climático. Bueno, primero, gracias por invitarme hoy día, ¿cierto?, a esta conversación. Feliz de estar acá, feliz de ver que hay mucha gente conectada de muchos lados. Y el cambio climático finalmente es un fenómeno que hace que el clima como lo conocíamos cambie. Esto significa que, por ejemplo, como la foto que estás mostrando tú ahí, ¿cierto?, haya mayor temperatura, por lo tanto tengamos que se pueden secar algunas lagunas, ¿cierto? Como pasó con la laguna Culeo, que tiene que ver también con la disminución de las lluvias. Son el clima, como Michelle, ¿cierto?, se ha encargado de explicarnos muchas veces, ¿cierto?, tiene muchas componentes y el cambio climático afecta a todas esas componentes y se da principalmente porque la actividad humana, ¿cierto?, lo que ha hecho es aumentar mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es lo mismo que nosotros conocemos como los invernaderos clásicos, ¿cierto? Que lo que pasa en el planeta es que la cantidad de gases que están sobre el planeta Tierra se aumenta mucho y por lo tanto, si bien nosotros necesitamos una capa de gases de efecto invernadero, cuando esta capa se engruesa mucho, lo que pasa es que los rayos que entran al planeta, en el fondo, la radiación que entra no alcanza a salir porque se topa con esta capa más gruesa, por lo tanto se queda dentro y hace que la temperatura aumente más de lo normal y que hayan distintos cambios que provocan finalmente este cambio climático que es lo que estamos viviendo ahora y que tú muestras ahí en muchas fotos que están pasando, ¿cierto? En estas imágenes y estas imágenes que han ocurrido en nuestro país, como el que se haya secado, ¿no es cierto?, la laguna Culeo, los aluviones que hemos tenido, los fenómenos meteorológicos que hemos visto en el fondo, cómo se han ido incrementando, y así como las olas de calor cada año son más altas, ¿no es cierto?, las lluvias cada vez son menores, pero cuando llueve, llueve de una manera muy intensa en poco tiempo, entonces ese es en realidad los efectos. Pero en Chile, Carola, ¿cuáles son los mayores efectos que nosotros podemos ver en el cambio climático? Chile es un En país Chile, bien vulnerable al cambio climático porque somos un país, por ejemplo, con mucha costa, tenemos una cordillera al lado y tú ahí mostrabas varias fotos, ¿cierto?, de varios aluviones que hemos tenido en el norte. Lo que pasa en Chile es que por nuestro territorio, ¿cierto?, por cómo es nuestro territorio, somos muy propensos a sufrir los desastres asociados al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en las costas, ya sabemos, ¿cierto?, y la ciencia que ha sido un gran aliado en esto, nos ha mostrado que, por ejemplo, el nivel del mar va a aumentar, van a aumentar los oleajes, va a aumentar la temperatura en el mar y eso provoca, por ejemplo, fuertes cambios en las costas chilenas y afecta a la pesca artesanal, a la pesca industrial, a los que viven en las costas. Ahí justo está pasando, ¿cierto?, una foto de un temporal en Valparaíso con una marejada que, como las que no conocíamos, ¿cierto?, donde vemos que la ola llega claramente, ¿cierto?, a la costanera y genera grandes problemas y también lo hemos visto ahora hace poco, ¿cierto?, principalmente en la quinta región. Ese es uno de los ejemplos, pero también tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con los incendios, ¿cierto? El cambio en las temperaturas hace que los incendios sean mucho más fuertes y mucho más graves que los que conocíamos y por lo tanto esos son temas que tenemos que trabajar. La buena noticia es que como el cambio climático es provocado por el hombre, ¿cierto? Por este aumento en los gases de efecto invernadero, también en nosotros está la solución y ahí es donde tenemos muchas cosas que conversar. sí, entonces ahí vamos a ir viendo qué es lo que nosotros podemos hacer desde un ciudadano común, ¿no es cierto?, qué podemos hacer desde nuestra casa, qué podríamos hacer desde nuestra comunidad. Pero para volver un poco, tú dijiste que nosotros éramos un país vulnerable, ¿no es cierto? Según la ONU, nosotros tenemos como el premiado en América Latina porque tenemos 7 de 9 puntos de vulnerabilidad. Tú nombraste algunos, pero como para enumerarlos, ¿los tienes así como en la memoria? Sí, mira, somos un país con un borde costero tremendo, ¿cierto? Con una montaña cercana. Somos un país que dependemos mucho de las importaciones, por lo tanto nos afecta mucho, ¿cierto?, el cambio climático. Tenemos mucha variabilidad en nuestro territorio. Lo único que no cumplimos respecto a esos criterios de vulnerabilidad es que no somos un país isla y que no dependemos o que no tenemos en un 100%, ¿cierto?, nuestra producción basada en el petróleo, porque no somos un país, ¿cierto?, petrolero. Entonces, todo el resto de los criterios los cumplimos y ahí es donde nosotros tenemos mucho que trabajar por esto. Además que ahora este año hay algo que ha ocurrido que afortunadamente, bueno, estamos en una mega sequía, ¿no es cierto? Que
si este año terminara como un año seco, aunque hasta la hora tenemos como promedio un 20% de déficit de precipitación, todavía nos falta mucho invierno por terminar y todavía nos tenemos que terminar el año, pero si este año fuera lamentablemente seco, afortunadamente este año llovido más que cualquiera de los otros años de sequía. Pero, y ahí es súper importante que nos cuentes que por qué a pesar de que este año ha llovido, que podemos mirar la cordillera y se ve una cordillera maravillosamente nevada desde la región de Valparaíso al sur, que hay una gran cantidad de nieve acumulada para la época de deshielo, primavera, verano, a pesar de eso, eso no es suficiente. Claro, lo que pasa es que llevamos un periodo de sequía muy grande. La sequía que afecta al país partió el 2009. Entonces, efectivamente, este es un año que pinta un poco mejor y que nos permite tener buenas noticias, ¿cierto? Para los agricultores, para todos los que en el fondo requieren, ¿cierto?, de la lluvia para poder desarrollar sus actividades y para toda la biodiversidad, ¿cierto?, de los ecosistemas que necesitan el agua. Pero la verdad es que la sequía que llevamos, y por eso se habla de una mega sequía, es una sequía que lleva 10 años. Entonces, lo que está pasando ahora es una buena noticia, efectivamente, pero no significa que se haya solucionado un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y es muy similar, y aquí es importante también como entender un concepto. Los gases de efecto invernadero, a diferencia de la contaminación, ya que conocemos, ¿cierto?, todos los que vivimos en la ciudad, Sí. los gases de efecto invernadero duran muchos años en la atmósfera, duran 40 a 100 años. Por lo tanto, aunque yo cortara ahora, ¿cierto?, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, yo tendría cambio climático igual, porque los gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera. Entonces, lo que tenemos que entender es que este es un proceso, ¿cierto?, que tenemos que hacer para aprender a vivir de mejor manera todos con el medio ambiente. Mira, eso es súper importante lo que estás diciendo, Carola, porque yo creo que el coronavirus, bueno, esta pandemia, nos hizo mirar también a nuestro alrededor. Yo creo que mucha gente se dio cuenta que la atmósfera tuvo o más que la atmósfera en sí, los ecosistemas o los animales tuvieron una reacción positiva frente a nuestro encierro. Y eso no cabe duda y eso lo hemos visto a través del mundo entero, incluso en nuestro país. Pero, y con esto puede causar como la sensación de que, bueno, si nosotros en realidad dejamos de emitir los contaminantes, dejamos de seguir elevando, ¿no es cierto?, nuestra huella de carbono, o si dejamos de quemar un tiempo, esto va a tener una reacción rápida y positiva en el medio ambiente, pero es súper importante que tú lo que dijiste recién, porque no es así. Lamentablemente el CO2 se mantiene por muchos años y por mucho que nosotros reduzcamos esto en un poquitito, no tiene visualmente quizás sí sirve, pero para que Uh -huh. tenga una proyección. Vamos a esperar un poquitito porque parece que nos desconectamos un poco. ¿Ahí Ahí me estamos, ahí escuchas, estoy, Perla? sí, Ya, sí. sí. Lo que yo estaba diciendo que es súper importante eso porque, y ahí viene una palabra que se ha escuchado mucho en los últimos años, bueno, son varias las palabras, pero dentro de esas está la palabra de la adaptación y la mitigación, ¿no es cierto? Porque son palabras que hemos ido aprendiendo en los últimos años y que están como muy de moda. Entonces, me gustaría que me dijeras primero definir la adaptación y de ahí comenzamos un poco más a ver otros Mira, términos. buenísimo. Uno, para enfrentar el cambio climático existen dos procesos que son fundamentales. Uno es mitigar, que significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y el otro es adaptarse, que justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, con que como esto no es algo que se vaya a detener, sino que es algo que va a durar muchos años y tenemos que aprender a vivir con ellos, tenemos que mitigarlo, pero también tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y ahí es muy importante justamente lo que estamos viendo, ¿cierto?, en las láminas, que es que la adaptación es un proceso de aprendizaje, aprender a vivir con las nuevas condiciones del clima. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos visto, ¿cierto?, cómo en Chile las zonas que son más secas, ¿cierto?, se han ido acercando a la zona centro y lo que tenemos que hacer es ser mucho más eficientes, por ejemplo, en lo que se veía ahí en algunas fotografías,
en el uso del agua, ¿ya? Y que es claramente un tema que es muy relevante en Chile, ¿cierto? Si nosotros logramos hacer uso eficiente del agua, claramente estamos adaptándonos a las condiciones en que tenemos menos lluvia, menos disponibilidad de agua y además más temperatura. Por lo tanto, necesitamos agua, por ejemplo, para regar los cultivos. Ahí también, y me imagino vamos a conversar también de otros ejemplos que tienen que ver con la pesca. Sí. Adaptarse es justamente eso, aprender a vivir en estas nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de disminuir los riesgos que están asociados a estos impactos que vamos a tener por el cambio climático. ¿Y no será mejor, a lo mejor, incluir una palabra que es un poco más general y que es la transformación? Ujú. Sí, este proceso de adaptación tiene que ver, ¿cierto?, con una transformación, con una transición de cómo nosotros entendemos, ¿cierto?, el desarrollo, que tenemos que, ¿cierto?, desarrollarnos y trabajar con la naturaleza, ¿cierto?, y hacerlo de manera conjunta, de manera que podamos ir desarrollando nuestras actividades y potenciando, ¿cierto?, nuestro crecimiento, pero con un respeto claro, ¿cierto?, al medio ambiente. ¿Y eso por qué es tan importante? Es porque, y Chile tiene súper buenos ejemplos ahí como para entender qué es la adaptación, ¿ya? Los terremotos, por ejemplo, no son producto del cambio climático, no tienen nada que ver con el cambio climático, Exacto, muy pero bueno. para entender el concepto, Chile es un país que está, la amenaza es el terremoto, ¿ya? Chile está expuesto al terremoto porque todos sabemos, ¿cierto? Las placas de Nazca estamos expuestos. ¿Somos vulnerables a los terremotos? Bueno, no tanto, ¿cierto? Como otros países que cuando tienen un terremoto grado 6 se caen, ¿cierto? Se les Sí. caen muchas instalaciones. Nosotros hemos aprendido y tenemos normativa de construcción que nos ha permitido que aunque tenemos la amenaza y estamos expuestos, hemos disminuido el riesgo porque hemos disminuido nuestra vulnerabilidad. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con los fenómenos climáticos, con la sequía, con los aluviones, etcétera. Por un lado, obviamente, tenemos que aprender a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, y muy importante, tenemos que hacernos menos vulnerables o aumentar la resiliencia, ¿ya? Y eso es lo mismo que Chile fue capaz de hacer en el contexto de los terremotos, ¿cierto? Así es, y además que es súper importante también que en los últimos años hemos visto cómo se han incrementado estos fenómenos meteorológicos, porque en realidad, voy a ser un poco autorreferente, cuando yo partí estudiando meteorología, todos me decían, ¿y para qué vas a estudiar meteorología si el tiempo no cambia, si el tiempo es siempre igual? Entonces, bueno, las cosas han ido cambiando y por eso es que tenemos que ir haciendo estas transformaciones y como tú dices, tenemos que ir aprendiendo y preparándonos para mitigar, para estar adaptados. Quiero, Ujú. a ver, quiero decir dos cosas, que si hay alguien que no le interese lo que estamos conversando, que se salga, porque en realidad, si no, lo que voy a tener que hacer es eliminar los comentarios y ahí todas las preguntas que nos llegan y los buenos comentarios lamentablemente van a quedar fuera. Y no, y de verdad que es molesto cuando alguien empieza a escribir cosas que no tienen ninguna referencia a lo que nosotros estamos hablando aquí. Así que hay una persona en particular que si no quiere escuchar esto y si no le gusta, por favor le pido que dé un paso al costado. Y para continuar con lo que nosotros estamos hablando acá, te quiero preguntar algo porque dice, Tati Gómez dice que buena la entrevista, explica muy bien, y eso es verdad, la Carola explica súper, súper bien. También me preguntan, bueno, la resiliencia, ¿no es cierto?, es parte de nuestro ADN, dice Sabores que Hablan. Y lo otro, me gustaría que me explicaras un poco cómo el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando con las comunidades. Perfecto. Ahí, mira, ahí estamos viendo ciertos ejemplos, dos ejemplos súper concretos de trabajo con comunidades que nos Sí. hacemos, y aquí es bien importante, como el cambio climático, ¿cierto? Es transversal porque nos afecta a todos, ¿cierto? Y afecta a muchas actividades. El Ministerio del Medio Ambiente trabaja en conjunto con otros ministerios para poder trabajar de buena manera, ¿cierto? De una manera adecuada en la adaptación a las comunidades. Ahí estamos viendo una foto, ¿cierto? De un proyecto que tenemos en la sexta región, que de hecho es con apoyo internacional del Fondo Verde del Clima, donde trabajamos específicamente con comunidades más vulnerables que se están viendo afectadas por los periodos de sequía y por los aumentos de la temperatura y por lo tanto sus actividades agrícolas en ese caso se ven afectadas. ¿Y qué es lo que hemos hecho, cierto? Luego de estudiar qué es lo que sería la mejor solución, lo que se ha hecho es hacer soluciones para captar agua lluvia y poder hacer un riego eficiente de sus cultivos, ¿cierto? Y evaluar con ellos, y eso es muy importante, cuáles son los mejores cultivos para tener en esa zona, considerando
la nueva realidad, ¿cierto? Y lo que va a pasar en los próximos años. Y otro ejemplo y entonces por eso ahí ven unas fotos de unos invernaderos, ¿cierto? Que están pasando y algunos riegos tecnificados, que tiene que ver con eso y con el entender que tenemos que ser capaces, por ejemplo, de capturar el agua lluvia para poder aprovecharla, para poder regar los cultivos de estas comunidades, ¿cierto? Que son comunidades que son más vulnerables y que requieren apoyo, ¿cierto? Desde los ministerios para poder avanzar y poder adaptarse. Y vemos también otra fotografía, dime. No, ¿y cómo captan el agua lluvia? ¿Cómo lo hacen para captar estas aguas La lluvias? captan los techos, ¿cierto? De las casas, se hicieron Ya. unas canaletas y esas canaletas van a unos tambores de agua grande que luego distribuyen, ¿cierto? El agua por goteo o por un sistema, ¿cierto? Eficiente para el regadío de estos cultivos. Así Bueno, que eso, eso es eso es un algo que poco. se podría utilizar incluso uno podría adaptarlo incluso en la casa de uno, se podrían adaptar pensando que, sobre todo este año que ha sido un año un poco más lluvioso, que hemos tenido lluvias intensas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que ese es como un método súper bueno que se podría popularizar, por decirlo de alguna manera, y se podría utilizar en las casas, así como hay mucha gente que reutiliza el agua y que está aprendiendo a ser un poco más sustentable, ¿no es cierto? Podríamos hacer, yo lo he visto incluso en casas que tienen como unos barriles que el agua cae, ¿no es cierto? El agua lluvia, se va por la canaleta, hay que mantener las canaletas limpias, por supuesto, y Exacto. después esto se va guardando esta agua. Que imagínate, en una lluvia nosotros hemos tenido precipitaciones de 20, de 30 milímetros hasta de 40 milímetros, por ejemplo, solo acá en Santiago. Entonces me imagino que en otras regiones que ha llovido también es un súper buen método, pero se recibe una capacitación, ¿no es cierto? Sí, ahí les damos capacitación, ¿cierto? Y formamos a los representantes, ¿cierto? Y los participantes de estas comunidades para que puedan desarrollar esos trabajos. Y justamente lo que dices tú, porque muchas veces, ¿cierto? Se reciben apoyos, pero no se tiene la capacitación para mantener esos apoyos y para utilizarlos de manera adecuada. Entonces, eso es algo que nos estamos preocupando mucho en este tipo de proyectos, ¿cierto? Donde lo que buscamos es que estas comunidades que se están viendo afectadas puedan implementar acciones y que esas acciones perduren en el tiempo. Eso es lo que estamos trabajando en el fondo con ellos y ahí es bien importante acordarse también que todo esto se hace desde una mirada global con un apoyo internacional que es muy importante, que nos permite, ¿cierto?, ir avanzando en el desarrollo de capacidades, por ejemplo, en los ministerios, y también en soluciones concretas para poder enfrentar el cambio climático, como es esta una de las que estamos viendo. Por ejemplo, si algún agricultor nos está viendo y le gustaría participar en este tipo de proyectos, ¿cómo lo tiene que hacer? En este caso en particular, este es un proyecto de la sexta región y por lo tanto lo más adecuado es contactar al Ceremi de Agricultura de la sexta región. Ellos tienen claridad de cuándo se abren los periodos de postulación o cómo se pueden en el fondo incorporar más personas a estos proyectos que se están desarrollando. Eso está y podemos mandar después, ¿cierto?, un link de dónde pueden encontrar el detalle de esa información. Ah, ya, qué bueno. Carola, y para hacer un ejemplo un poquito más específico y un poquito más cotidiano, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos ser más sustentables? Mira, hay varias cosas que uno se imagina poco. Lo que sale en general, por ejemplo, en la encuesta del medio ambiente tiene que ver con el reciclaje, que es bien cierto. Para nosotros, la basura, ¿cierto? La basura igual genera emisiones de gases de efecto invernadero y en Chile ahora ya tenemos, ¿cierto? Una ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que va, ¿cierto?, a empezar a regular todo lo que tiene que ver con los productos, ¿cierto? Y con los plásticos de un solo uso. Desde el Porque ¿qué 3 es de lo que agosto. pasa en la... Exacto. Y ahí el 3 de agosto sacaba las bolsas plásticas, ¿cierto? Mm. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora toda la basura va a un vertedero grande, ¿ya? Y ahí, Ya. al no tener separación nosotros, esos vertederos están llenos, ¿cierto?, de basura que por el proceso químico que se desarrolla, se genera metano. El metano es el gas, ¿cierto?, que conocemos, que tiene 23 veces más poder de calentamiento global que el CO2, por ejemplo, que es otro gas de efecto invernadero. Por lo tanto, esto genera emisiones. En Chile, esas emisiones equivalen al 5%, pero hacer acciones como, por ejemplo, hacer compostaje en la casa o hacer separación de manera de que mandemos menos basura
a los rellenos sanitarios o a los vertederos, es una muy, muy buena manera de hacerlo. Pero hay otras muchas más. Tiene que ver esto con, por ejemplo, cómo consumimos la energía, cómo usamos, ¿cierto?, la energía en nuestra casa. El hacer eficiencia energética, el preocuparnos de no consumir tanta energía es súper importante. También todo lo que tiene que Además ver que se y genera con también un ahorro, va como además, de todas directamente maneras, relacionado con el ahorro. va directamente relacionado totalmente, ¿cierto?, al bolsillo que tanto se agradece hoy. Y hay cosas súper simples que de repente uno no hace y que no dimensiona. Ponte tú, muchos de nosotros llegamos a la casa y prendemos la lavadora en la noche, a las 7 de la noche. Esa es la hora en que uno gasta relativamente la misma energía, pero es más caro, porque esa hora es más cara. Por lo tanto, si tú lo haces en el día y lo haces con la lavadora llena, ¿cierto?, no a media carga, estás ahorrando electricidad, generando un beneficio para el medio ambiente y también un beneficio para tu bolsillo, que también es algo que nos interesa a todos. Y hay cosas que son un poquito más transformacionales, ¿cierto? Como autogenerar nuestra energía. En Chile tenemos un sistema donde nosotros podemos tener paneles solares, ¿cierto? Y generar la energía que vamos a consumir e incluso inyectar a la red. Eso está habilitado y es Sí. un muy buen sistema que se termina pagando, ¿ya? Es verdad que se requiere tener financiamiento para poder hacerlo, pero se paga, ¿cierto?, a la larga. Carola, mira, voy a empezar a leer preguntas que nos están haciendo, pero para que tengamos respuestas Vale. cortitas para que podamos avanzar con varias preguntas, porque así van llegando cada vez más. Por ejemplo, dice, Cami Rulos dice si el ministerio va a lanzar fondos concursables este año. El ministerio lanzó fondos concursables ya y si queda algo, claro, se va a lanzar, que son los FPA. Supongo Ya, que a eso se refiere. esperemos que le estemos contestando. Bueno, dicen que les gusta lo que estamos conversando. Dice, por ejemplo, Irene López dice que le gusta el campo, que reciclan botellas, plásticos. Hay muchas, bueno, nosotros hemos hablado anteriormente también de estos temas del reciclaje, del compostaje no, pero lo vamos a hacer. Dice, Val Antonia utilizar puntos de reciclaje comunales, perdón. Ujú. Utilizar los puntos de reciclaje. Ya, ya, ya. Es una muy Sí, buena solución, de hecho, claro. El concepto atrás es tratar de eh, nosotros generar la menor cantidad de basura posible y hacer las separaciones que se requieren. dice también acá Seba, dice que hidroponía utiliza mucho menos agua. Todos los productos Puede ser. hidropónicos, claro, utilizan menos agua. Ujú. Sí. Y bueno, hay hartos comentarios aquí de la gente que nos están haciendo llegar, pero para continuar un poco, bueno, hay hartas formas, como tú nos decías, de que nosotros podemos ser más sustentables. Hay algunos que son un poco más al alcance de la mano, otros requieren un aporte, un capital un poquito mayor, pero a la larga, con los años igual se ve. Y por supuesto que donde más urge utilizar esto es en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, para los pequeños agricultores que son los que están sufriendo más los efectos del cambio climático, porque de a poco esto se fue viendo especialmente en la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, cuando vimos el problema con la falta de agua, con la sequía, después esto comenzó a avanzar hacia la región de Valparaíso, pero vemos cómo se va extendiendo cada vez más hacia el sur y cada vez afecta más a la gente. Yo creo que cuando comienza a afectar el bolsillo de las personas, lamentablemente ahí es cuando muchas más personas ya comienzan a ver que esto es una realidad, porque es verdad que Chile aporta solamente el 0,25% de las emisiones a nivel mundial. Somos una pequeña muestra, pero yo siento que si todos aportamos en esto, nosotros podríamos hacer la diferencia, ¿no es cierto? Y podríamos generar un factor de cambio. Quiero Totalmente. Y ahí hay algo súper importante, que es que es verdad que nosotros emitimos poco, pero Chile también tiene grandes oportunidades para cambiar. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, la energía, que es lo que genera la principal cantidad de emisiones que generamos en el país, ¿cierto? Es alrededor del 80% el consumo de combustibles fósiles en general de nuestras emisiones. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Que en Chile tenemos una tremenda oportunidad, ¿cierto? Porque nosotros importamos en general todos esos combustibles fósiles y tenemos la capacidad de generar esa energía en el país con energías renovables. Entonces, podemos darnos esa vuelta, ¿cierto? Y convertirnos en un país mucho más limpio y a la vez mucho más resiliente, ¿cierto?, al cambio climático.
Hay otra cosa que te queríamos preguntar también, que te queremos preguntar, porque siempre se habla de estos acuerdos y todo lo que se espera para los próximos años, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos esperar eh, para el 2030, 2040, 2050? Pero el 2040 es como un año clave. ¿Por qué ponemos este hito especial en el año 2040 en nuestro país? Mira, el año 2040, ¿cierto? Son 20 años más de desarrollo donde tenemos que tener, y de hecho Chile lo ha puesto mucho antes, como un punto de inflexión muy claro. Lo que nos ha pedido la ciencia, de hecho, es que ya todos los países al 2030 hayamos disminuido nuestras emisiones, ¿ya? Chile, en ese sentido, se ha comprometido a tener un pic, el punto más alto de emisiones que podamos tener de gases de efecto invernadero, a más tardar el 2025, para luego empezar a bajar y llegar finalmente a la carbono neutralidad, se llama, que es que todo lo que emitimos lo capturamos y por lo tanto somos neutros en emisiones al 2050. Ese es el año, ¿cierto?, donde nosotros esperamos tener, ser carbono neutral. Para hacer eso, y me imagino por qué tú has visto, ¿cierto?, el 2040 como un año clave, es porque, por ejemplo, en ese camino a la carbono neutralidad, tenemos que el transporte, tenemos un compromiso, ¿cierto?, de tener el 100% del transporte público urbano eléctrico al 2040 y de haber cerrado el 100% de nuestras centrales a carbón al año 2040. Esos procesos ya partieron, pero son procesos que requieren años, ¿cierto?, para poder finalizarse y poder estar, ¿cierto?, lo suficientemente maduros para poder operar. Entonces, para Chile, efectivamente, el 2040 es un año que va a ser bastante transformador en cuanto a que vamos a estar funcionando y nuestras emisiones van a haber cambiado de manera muy drástica respecto al combustible fósil que teníamos y empezar a consumir energías que son renovables. Siempre, bueno, siempre van a haber críticas de por qué se dice el año 2040, por qué no se hace en un periodo más acotado, ¿no es cierto? Pero estas son políticas de Estado que tienen sus explicaciones, ¿no es cierto? Su a ver, se toman en base a varias decisiones, pero quiero preguntarte también, voy a hacer algunas preguntas de la gente, lo tengo aquí en este otro celular, de que estaban quedando pendientes porque decidí mejor desactivar los comentarios. Eh, Dice, Val Antonia 22 dice, separar y no tirar el aceite usado a la cañería. Bueno, ella se refiere, ¿no es cierto?, cuando nosotros estábamos conversando en el punto anterior del reciclaje. Eso también es algo Exacto. que cada vez se comienza a hacer más, ¿no es cierto? Sí, y que es muy bueno porque el aceite, y acá es otro tema y es mucho más químico, pero genera el agua, ¿cierto?, servida que nosotros generamos en las casas se trata en sistemas de tratamiento. Y ese aceite genera bastantes problemas en el fondo, en ese sistema de tratamiento. Por lo tanto, es muy bueno separarlo antes y se puede aprovechar para distintas cosas. A mí lo que me gustan de este tipo de cosas que se están haciendo, que yo siento que están siendo cada vez más masivas. Mm, Me gustaría pensar que no es una moda, sino que es una nueva forma de vida. Yo por lo menos lo he visto así. Y por lo menos siento que también el uso de las redes sociales está ayudando, ¿no es cierto?, a masificar este tipo es como una forma de vivir, es como una nueva forma de ser más consciente, de contaminar menos, de saber que nosotros podemos tener la decisión, ¿no es cierto? Somos nosotros quienes, los consumidores, quienes finalmente elegimos qué comprar, qué comer, qué consumir. Y ahí vienen las palabras de las R's, de reducir, reutilizar, rechazar, ¿no es cierto? Y en base a lo mismo, dice Franny Villalobos, dice disminuir el consumo de plásticos de un solo uso. Y también, bueno, utilizar un poco más de papel, pero que también ahí hay tiene como dos miradas también. Pero la sí. importancia del plástico de un solo uso, ¿podrías explicarnos un poquitito más sobre ese tema? Ahí lo hemos visto, ¿cierto? Y quizás lo vimos un poquito más en la pandemia, ¿cierto? Cuando pedíamos cosas, ¿cierto? Y lo estamos viviendo ahora, que muchas cosas vienen envueltas en plásticos que solo usamos una vez. Y ahí efectivamente es una decisión del consumidor y estamos contentos porque acaba de pasar un primer trámite legislativo, una ley que
elimina en Chile los plásticos de un solo uso. Muchas veces el plástico de por sí no es que sea malo del todo, el problema es que cuando se usa en exceso genera muchos problemas, ¿cierto? Porque se demora mucho tiempo en degradarse y por lo tanto genera mucho daño ambiental. Entonces, ya entender eso, imagínate el problema que generan los plásticos que, como su nombre lo dice, son de un solo uso y que no nos damos cuenta muchas veces cómo los consumimos. Por eso, por ejemplo, el cambio que hizo Chile y lo que vamos a tener ahora desde el 3 de agosto, en que ya en ninguna parte vamos a tener bolsas plásticas, ¿cierto? Es un gran crecimiento y que algo que también se ha comentado y se comentaba mucho al principio sobre todo, esto en vez de ser un problema, ¿cierto? Para las personas, pasó a ser una muy buena noticia, porque uno puede verlo como un problema en decir, oye, voy a comprar tomate y me tengo que llevar todos los tomates así porque no me dan bolsa y no sé qué, y en realidad el año que se aprobó esa ley fue la ley que más aprobación ciudadana tuvo. Entonces, Sí, podemos es ver que verdad. efectivamente estos temas son muy importantes para la ciudadanía y eso, como tú decís, nos pone súper contentos porque es justamente nuestra gran preocupación y bueno, lo que más nos gusta, ¿cierto? Es que la ciudadanía efectivamente los vea y los sienta como propios. Y que respondamos también a esos cambios, porque, mira, a mí me pasó muchas veces que yo fui a comprar y no tenía bolsa y al final tenía que terminar comprando bolsa. Después ya uno se acostumbra a andar con la bolsa, ¿no es cierto?, en la cartera, que tiene que andar con un par de bolsas, ojalá que sean de un material, ¿no es cierto?, eh, que sea que no sea dañino, ¿no es cierto?, para el medio ambiente, pero uno Exacto. termina como acostumbrándose. Y por lo mismo yo creo que también este periodo de pandemia ha ayudado a eso. Yo siento que ha ayudado a que la gente, a que nos demos cuenta cuánto basura, que en realidad no es basura, sino que son residuos, nosotros usamos en nuestra casa, eliminamos en nuestra casa y los terminamos botando, y que mucho de eso puede tener otro uso. Entonces también yo trato de darle como la mirada positiva ambiental de lo que ha significado todo este problema que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Y volviendo un poco a este punto que estábamos hablando de los hitos, ¿no es cierto?, del año 2040, eh, ¿qué va a pasar el año 2050, Carola, si nosotros no hacemos nada? Si nosotros aquí nos sentamos, nos cruzamos de brazos y decimos ya, no hay vuelta atrás, el cambio climático es una realidad, si las grandes potencias no están dispuestas a aportar, ni están dispuestas a hacer cambios, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Somos un país tan pequeño. ¿Qué pasaría si nosotros nos cruzáramos de brazos y diríamos, ya, no hacemos nada más? Mm. Si no hacemos nada, la temperatura promedio, ¿cierto? Va a subir bastante. Si seguimos la tendencia ahora, ¿cierto? En que Chile, por ejemplo, ha presentado sus nuevos compromisos, pero faltan muchos países que presenten sus compromisos actualizados, más ambiciosos, la temperatura va a subir entre 3 y 4 grados. Y cuando uno lo piensa, y Michelle, en el fondo cuando uno dice, bueno, entre 25 y 28 grados, no es tanto, pero la Claro, verdad es que lo que uno tiene que pensar es que el planeta es igual que si fuera nuestro cuerpo. Y cuando nosotros no tenemos fiebre, ¿cierto? Estamos con 37, 37 y medio. Ya cuando tenemos un grado más, 38 y medio, nos sentimos mal, ¿cierto? exacto. 2 grados más, que ya es una meta difícil de cumplir y que no estamos cumpliendo como planeta, estamos bien mal, ¿cierto? Cuando tenemos 39 y medio. Imagínate 3 a 4 grados, cómo nos sentimos nosotros de mal y cómo estamos botados en la cama en el fondo, eso es lo que le puede pasar al planeta, ¿cierto? ¿Y cómo se ve eso en el planeta? Con estas amenazas, ¿cierto? Y estos desastres que empezamos a vivir. ¿Cuáles son estos desastres? Unas marejadas, ¿cierto? Para los que no estamos preparados, los aluviones que empiezan a ocurrir y que nos generan muchos problemas en comunidades que son principalmente más vulnerables. Tenemos también los incendios, como hablábamos, la sequía. Eso es lo que vamos a empezar a vivir si es que no somos capaces de hacer este cambio de switch que nos permita, ¿cierto?, vivir de una manera mucho más amigable con el medio ambiente. Por eso, quizás cuando uno habla de esos 2 grados o 3 grados de temperatura, no los dimensiona tanto en lo que uno siente, pero cuando uno lo piensa en cómo se siente uno con eso, entiende por qué efectivamente lo que se dice es que el planeta se va a enfermar y se va a enfermar grave. Y es justamente lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que estamos a tiempo? Bueno, la ciencia nos ha mostrado que estamos a tiempo para tomar acciones que efectivamente nos permitan hacer este como cambio de rumbo que decimos, ¿ya? Y el tema acá es que mientras más nos demoramos en hacer ese cambio,
menos tiempo tenemos o más drástico tiene que ser ese cambio, porque finalmente lo que pasa acá es que el cambio climático, como hablábamos al principio, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de gases que están acumulados en la atmósfera. Y mientras más se va acumulando, más difícil es después evitar ese cambio. Por lo tanto, mientras antes hacemos cambios en nuestras maneras de vivir y en la forma en la que nos desarrollamos, mejor, ¿cierto? Y más llevadero va a ser poder llegar a esta carbono neutralidad al 2050, que es lo que nos ha pedido la ciencia. Y ahí hay una súper buena noticia de Chile que me gustaría contar, y es Ya, que, ¿cuál? tenemos un proyecto, ¿cierto?, de ley, que es la ley marco de cambio climático que Ah, está en el sí. Congreso y que tiene la meta de carbono neutralidad y que es súper importante porque al tenerla por ley, ¿cierto?, si esta ley se aprueba, lo que nosotros tendríamos que seríamos el primer país de Latinoamérica y es estar como al nivel de los países de la Unión Europea en que lo tienen por ley, que es la forma más fuerte de asegurarnos de que esto efectivamente se cumpla y que no nos pase lo que les pasa a algunos vecinos, ¿cierto? Que tenemos a veces cambios de gobierno o cambios de mentalidad en la que no vemos, ¿cierto? Que esto, que es un problema real y que tenemos que enfrentar, puede cambiar, ¿cierto? Las prioridades. Así que ahí también hemos trabajado en eso. El Senado ya lo aprobó como en general. Ahora tenemos que trabajarlo más en detalle, pero estamos en el fondo trabajando para que esto podamos enfrentarlo de la mejor manera posible. Bueno, cuando estemos más cerca de eso, podríamos hacer nuevamente una conversación y que nos expliques a todos en qué constituye esta ley, ¿no es cierto?, marco de cambio climático. Sería súper bueno entrar un poco más en el detalle, pero en esta oportunidad vamos a Sí, hablar más del cambio climático. ¿Tú crees que los chilenos somos conscientes? a eso iba un poco con esto. Fíjate que Ya. cuando nosotros, el año pasado, ¿cierto?, que fuimos la presidencia de la COP, a pesar de que hubo algunas voces, ¿cierto?, que dijeron que esto era que como que nos habíamos pasado revoluciones, que en verdad esto era ponerse muy verde, en verdad tuvimos un apoyo, ¿cierto?, que fue muy transversal. Y eso es lo mismo que vemos, ¿cierto?, al tener, por ejemplo, esta meta por ley. Entonces, yo creo que a los chilenos nos falta mucho por avanzar, y me incluyo, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que mejorar, pero sí estamos conscientes de que esto es un problema que nos va a afectar y que nos puede afectar de manera muy fuerte. Lo que yo creo que no sabemos bien, y por eso se agradecen tanto las conversaciones como la de ahora, es qué podemos hacer y qué cosas necesitamos para poder enfrentarlo. Bueno, para eso está Voces de la Emergencia Climática, Exacto. para guiar, ¿no es cierto?, para aportar ideas desde distintas visiones, desde lo que hace alguna pyme, desde lo que hace un emprendedor, desde lo que opina la academia, desde lo que opinan los investigadores de las investigaciones que se han hecho. Entonces es súper importante que hayan muchas voces de la emergencia climática y mientras más personas estén tocando este tipo de temas, yo siento que es más importante porque yo también soy bien optimista y yo siento que los chilenos estamos cada vez más conscientes de la forma en que llevamos nuestra vida, de la forma del daño que le hemos hecho al planeta, porque en realidad somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático, pero somos la última en que estamos obligados a hacer algo. O sea, si nosotros no hacemos algo, no podemos esperar ni siquiera que nuestros hijos sean los que tengan como esta batalla, ¿no es cierto? Porque ya va a ser tarde. Entonces creo que nos tocó una gran responsabilidad y yo siento que sí, que por lo menos en nuestro país hay un espíritu ambiental importante y creo que eso se tiene que mantener, tiene que crecer, se tiene que expandir, tiene que generarse más conciencia de este tipo y yo creo que ojalá que en Latinoamérica eh, se note la diferencia, Mm. por lo menos espero que en este tiempo sea así. Quiero ver si es que había una pregunta un poco más pendiente, pero yo creo que vimos casi todo. Decidí desconectar, voy a ser súper transparente. Decidí desconectar los comentarios porque me tenía chata. Dos personas que tenían ahí comentarios que no da Sí, lugar. los vi. No me había pasado nunca, nunca, en ningún live. Así que espero que si los pillo por ahí, los elimino definitivamente de mi cuenta. Así que Sí, eran bien inapropiados. sí, no, más que no tiene sentido. Y es una conversación que
tiene otro espíritu completamente. Así que te queremos agradecer, Carola Urmeneta, por tu tiempo, por tu disposición, por esa forma tan clarita que tienes de explicar, tan simple, y yo creo que muchas personas que si no pudieron ver este live lo van a poder revisar nuevamente en nuestro Instagram. Van a poder ir también a Voces de la Emergencia Climática en YouTube y también van a poder revisar esta conversación. Entonces creo que es súper bueno todo lo que nos contaste, todo lo que nos explicaste, y desde ya te queremos dejar invitada para más adelante para que podamos hablar un poco más de esta ley de marco de cambio climático que podríamos después explicar más en detalle. Así que muchas, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Feliz, pues muchas gracias a ti por la invitación y por hacer esto de verdad, porque esto son las cosas que generan finalmente los cambios, y yo también soy un optimista. Yo creo que se puede, se requiere trabajo, es difícil, pero somos capaces, entonces hagámoslo. Así que muchas gracias y que sigan estas buenas conversaciones. Ya, gracias Carola, que estés muy bien, que tengas una buena Chao, semana. Chao, chao. igual, gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Voy a activar los comentarios a ver si ahora pueden haber comentarios más agradables, pero para continuar un poco en nuestra conversación, queremos agradecer nuevamente a NOP Laboratorios por creer en este proyecto, por estar junto a nosotros. Durante toda la semana fue desde el día 1 que ha estado junto a nosotros, así que muchas gracias por creer en Voces de la Emergencia Climática. También queremos agradecer a la ONG WWF por colaborar junto a nosotros, y el patrocinio, como siempre, del Ministerio del Medio Ambiente, que justamente tuvimos una conversación con Carolina Urmeneta, jefa del Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Y les quiero recordar, y les quiero hacer nuevamente una invitación, de que nos manden, si ustedes, por ejemplo, tienen una pyme comprometida con el medio ambiente, mándennos un video a nuestro correo, que es vocesdelaemergenciaclimática@gmail.com. Nos cuentan de qué se trata su emprendimiento relacionado con el medio ambiente, un video que dure entre 30 y 40 segundos, por favor, que no dure más, porque nosotros lo vamos a poder promocionar más adelante. Nosotros, como equipo de Voces de la Emergencia Climática, queremos hacer una jornada más adelante donde vamos a invitar a gente de la academia, vamos a invitar a investigadores, vamos a invitar a pymes, y vamos a invitar también a todos quienes estén relacionados con el medio ambiente y aportan de una u otra forma a tener un mejor planeta, una vida más consciente, a ser más coherentes, ¿no es cierto?, con nuestra forma de vivir en nuestro planeta. Y por lo mismo, queremos hacerles un regalo que consiste en lo siguiente. Si ustedes van a YouTube, a nuestro canal de Voces de la Emergencia Climática, se inscriben en el canal de YouTube, porque necesitamos que se inscriban, porque gracias a eso nosotros le vamos a poder hacer un regalo de este maravilloso reloj Active 2, es un reloj de Samsung, ahí, Galaxy Watch Active 2, que podría ser de ustedes cuando nosotros tengamos 2000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos manden un correo, porque si no nos mandan un correo no vamos a saber quiénes son ustedes. Nosotros les vamos a sortear este maravilloso reloj y podría ser de ustedes. Así que aquí va a estar esperando por él o la ganadora de este reloj. Tienen que ir a YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que ahora que ya terminamos un poco este live, queremos dejar los invitados para el próximo martes. Queremos dejarlo invitado para el próximo martes porque vamos a tener otra conversación entretenida, pero lo prometido es deuda, así que yo les dije que les iba a entregar un poco el pronóstico del tiempo, y mientras nos dure esta posibilidad, lo vamos a hacer. ¿Llueve o no llueve? ¿Cuándo llueve? Vamos a ir al tiempo. Voy a empezar a contestar las preguntas que me están haciendo relacionadas con el pronóstico del tiempo ahora. Me preguntan, ¿cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube de nosotros se llama Voces de la Emergencia Climática. Voces de la Emergencia Climática, para que no se les olvide. El reloj es muy parecido a este, para que lo busquen. Ahí, el que se va a sortear. No es igual. El mío es un poquitito más antiguo. Este es más moderno. Este es más nuevo. Ya. Preguntas. Me dicen, ¿cuándo va a llover en Quilpué? Quilpué. Ojalá lloviera luego. La verdad es que no se ve lluvia todavía en Quilpué.
no se ven precipitaciones. ¿Por qué? Porque las precipitaciones, por lo menos hasta el momento, se ven solo en el sur, y me refiero al sur desde la región del Biobío hacia el sur. ¿Cuándo? Las lluvias vuelven el jueves. Estamos hoy día martes, recuerden que hoy día prácticamente no hubo lluvia en la mayoría de las regiones de nuestro país, solamente en el extremo austral hubo algunas precipitaciones. No hay lluvia en la zona central, por lo menos hasta el día jueves centro-sur. Las lluvias ingresan asociadas a un frente que viene, que va a traer viento, lluvia, nieve para la cordillera, especialmente desde Conce hacia el sur. Va a afectar primero este sistema frontal el día jueves a la región de Aysén, la región de los lagos, la región de los ríos, y de ahí se comienza a desplazar hasta la región del Biobío. ¿Llega la lluvia a Santiago? No. ¿Llega la lluvia a Valparaíso? No. ¿Llega la lluvia a la región de Coquimbo? Todavía no. Lamentablemente todavía tenemos que esperar a que llegue la lluvia. Me pregunta Giovanni, ¿cuándo llueve en Curicó? En Curicó, te digo al tiro Giovanni, porque específicamente por lo menos en Curicó no se ve. Me dicen saludos desde Talcahuano. Otro Giovanni, muchos saludos para Talcahuano. Voy a ver inmediatamente cuándo llueve en Curicó, porque en Curicó yo te dije que por lo menos durante esta semana no se ve lluvia. Pero si queremos ver un poquitito más adelante, lo que pasa es que la posibilidad de lluvia en Curicó es muy, muy débil. El sábado se ve, si te tuviera que dar una cantidad de agua en Curicó, menos de 5 milímetros. Así de poquitita se ve la lluvia, porque la última porción del frente que va a llegar el día viernes, yo creo, a la región de Ñuble, va a dejar unas pequeñas gotitas el día sábado en Curicó, ahí en la región del Maule, pero muy, muy débiles. Prácticamente son unas nubes que van a pasar, pero que no van a dejar más allá de 5 milímetros de agua, así que es bastante poquitito. Eh, Saludos desde Rancagua, Mariana. Eh, un besito para todos los que me manden buena onda. ¿Qué más dice? Me pregunta Alejandra, el clima, el tiempo en Antofagasta. Oye, es súper importante esa diferencia entre tiempo y clima, porque tiempo y clima no tienen la misma explicación. En Antofagasta, afortunadamente, se mantienen con condiciones relativamente estables. Yo sé que últimamente han sentido harto frío en la mañana, y es verdad, hace frío en la mañana, porque sobre todo si le está con día despejado en Antofagasta, la mínima está cercana a los 11 grados, 12 grados, mucho frío matinal, la máxima tampoco es muy alta, se mantiene cerca de los 16, 17 grados, pero se mantiene así por lo menos los próximos días. Posibilidad de que amanezcan con una jornada más nublada, producto de la vaguada costera, sí se ve, yo diría que hacia el fin de semana, van a tener mucha más nubosidad. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Estoy pidiendo que me ayuden aquí la Paulina, mi oreja. Jorge dice Zamora Peña, debe ser. ¿Cuándo habrá lluvia en Viña? En Viña del Mar. En Viña del Mar no tenemos precipitaciones todavía. No vamos a tener lluvia en Viña del Mar. Yo creo que va a ser prácticamente cuando también anunciemos lluvia para la región de O'Higgins o para la región metropolitana. Hasta ahora no va a llover en Viña, lamentablemente. No estamos con condiciones favorables para que alcancen a llegar los sistemas frontales a la zona central del país, y esto, por lo menos en este momento, está siendo bloqueado por las altas presiones. Estas altas presiones que nos entregan poca nubosidad, frío matinal, temperaturas más cálidas en la tarde. Y hay algo súper importante. Por ejemplo, mañana en Santiago la temperatura va a ser la más alta de la semana, y no solo en Santiago, en Viña, en Valparaíso, en Quillota, en Rancagua, incluso hacia el interior de la región de Coquimbo, en Illapel, Ovalle, Salamanca, Vicuña, la temperatura más alta de la semana será este miércoles. Mañana miércoles esperamos temperaturas bajas en la mañana, cercanas a los 0 grados de nuevo, pero temperaturas muy, muy agradables en la tarde. No primaverales, como cercanas como oliendo ya la primavera. No me quiero arriesgar en decir que no va a volver a llover, todavía estamos en pleno invierno, faltan todavía, ojalá que tengamos más precipitaciones, lo necesitamos. Independiente que miremos la cordillera y veamos harta lluvia ya, necesitamos que llueva. Voy a leer algunos comentarios más. Los voy a leer acá porque ahí no los alcanzo a leer todos porque pasan rápido. Dice, yo amo mi mascota. Acá en Santiago, sector poniente, ¿cómo va a estar la semana el clima? Bueno, el tiempo. En Santiago, en el sector poniente, va a estar no tan frío como en el sector oriente, pero yo diría que
mañana, por ejemplo, si hoy día la mínima estuvo cercana al 0 grado, mañana van a tener 2 a 3 grados, pero la máxima va a ser más alta tanto en el poniente, en el oriente, en el norte, en el sur de Santiago, va a ser la más alta de la semana este miércoles, así que ahí está tu respuesta. Me preguntan si siguen las heladas en la región de Colchagua. Adrián me pregunta si siguen las heladas. Siguen las heladas, por lo menos hasta el jueves. El viernes ya es un día distinto, el viernes vas a ver, va a llegar más nubosidad, por lo tanto las heladas se van a acabar, pero hoy día, mañana y pasado, están con temperaturas muy cercanas a tener heladas matinales en la región de O'Higgins. Pamela Fernández dice, en los Andes, ¿cómo estará el tiempo? Los Andes, hoy que hace frío en los Andes, San Felipe, mañana es muy helada, hoy día tuvieron 1 grado bajo 0 en la mañana, pero mañana van a tener 0 grados, más o menos entre 0 y 1 grado sobre 0 la mínima, pero la máxima podría llegar hasta los 22 grados en la tarde, así que ahí se compensa un poco el frío de la mañana con el calorcito de la tarde. Recordemos que estas temperaturas en la tarde de todas maneras no son muy altas y no duran mucho tampoco, sino que tienen un tiempo justo que alcanzamos a entibiar un poco el aire y después de nuevo baja la temperatura en la noche. Otra pregunta, a Yanis Díaz, saludos desde Longaví, saludos para ti Yanis, y otra, ya me voy a tener que desconectar porque me dicen que se puede cortar luego, así que les quiero agradecer todas sus consultas, todos sus comentarios, haber participado con nosotros en este nuevo live de Voces de la Emergencia Climática a través del Instagram, y los dejamos invitados como siempre a que nos vean todos los martes cerca de las 6 de la tarde. Nos estamos conectando con un interesante tema, algunos que son más prácticos, otros que son un poco más de la academia, pero muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Así que esté muy bien, que tengan una linda semana y un buen fin de semana. Chao, chao.